Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en una fascinante travesía por la historia de Brasil para entender cómo este país llegó a ser tan grande. Brasil es el país más extenso de América del Sur y el quinto más grande del mundo, tanto en área como en población. Pero, ¿cómo se formó esta gigantesca nación? Vamos a desentrañar esta historia que está llena de descubrimientos, conquistas, colonización, conflictos y desarrollos políticos y sociales. Para comenzar, es crucial remontarnos a la era de los descubrimientos europeos. En el año 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Brasil. Este evento marcó el inicio de la colonización portuguesa en el territorio sudamericano. A diferencia de los españoles, que encontraron civilizaciones avanzadas como los aztecas y los incas, los portugueses se encontraron con diversas tribus indígenas que vivían en comunidades relativamente pequeñas y dispersas. La colonización portuguesa de Brasil no fue inmediata ni sencilla. Durante los primeros años, la principal actividad económica fue la extracción de pau-brasil, un árbol cuyo tinte rojo era muy valorado en Europa. Sin embargo, esta actividad no requería una colonización intensiva. Fue a partir de mediados del siglo XVI que la colonización cobró impulso con el establecimiento de plantaciones de azúcar en el noreste de Brasil, en regiones como Pernambuco y Bahía. Para trabajar en estas plantaciones, los portugueses trajeron un gran número de esclavos africanos, lo que marcó el inicio de una sociedad multirracial y desigual. El desarrollo de Brasil, como una gran entidad territorial, comenzó a configurarse con la expansión hacia el interior. Inicialmente, los colonos portugueses se asentaron principalmente a lo largo de la costa, pero a medida que el tiempo avanzaba, comenzaron a explorar y conquistar tierras más allá de la costa. La exploración y colonización del interior de Brasil fue en gran medida impulsada por las expediciones de los bandeirantes, aventureros y cazadores de esclavos, provenientes principalmente de São Paulo. Estos valientes exploradores jugaron un papel crucial en la expansión territorial de Brasil, adentrándose en áreas desconocidas y cartografiando vastas extensiones de tierra. Motivados por la búsqueda de oro, piedras preciosas y esclavos indígenas, los bandeirantes penetraron en regiones como Minas Gerais y Mato Grosso. En Minas Gerais, el descubrimiento de grandes depósitos de oro a finales del siglo XVII desencadenó una fiebre del oro que atrajo a miles de colonos y transformó la economía colonial. Esta expansión no solo enriqueció a Portugal, sino que también consolidó el control portugués sobre amplias áreas del continente sudamericano. Mato Grosso, por su parte, se convirtió en un importante centro para la explotación de recursos naturales y la agricultura, contribuyendo a la integración económica y territorial del país. La tenacidad y el espíritu explorador de los bandeirantes fueron fundamentales para que Brasil extendiera sus fronteras mucho más allá de las originalmente establecidas por el Tratado de Tordesillas. Otro factor clave en la formación de Brasil como un país de gran tamaño fue el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre España y Portugal, que originalmente dividía las tierras recién descubiertas fuera de Europa entre los dos imperios a lo largo de un meridiano a 360 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Sin embargo, a medida que los portugueses se adentraban más en el continente, se hicieron necesarios nuevos acuerdos. Así, en 1750, el Tratado de Madrid redefinió las fronteras entre las colonias españolas y portuguesas, otorgando a Portugal la posesión de la mayor parte del territorio que hoy comprende Brasil, basándose en el principio de uti possidetis, es decir, la posesión efectiva. Otro aspecto fundamental para mantener la unidad territorial de Brasil fue la llegada de la familia real portuguesa en 1808. Huyendo de la invasión napoleónica en Portugal, el príncipe regente Juan VI trasladó la corte a Brasil, estableciendo Río de Janeiro como la capital del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Esta mudanza elevó el estatus de Brasil de una mera colonia a una parte integral del reino. La presencia de la familia real y la administración centralizada en Brasil fomentaron la cohesión territorial y administrativa, creando una estructura política más unificada. Cuando Brasil declaró su independencia en 1822, lo hizo como un imperio bajo el liderazgo de Pedro I, el hijo de Juan VI. La monarquía brasileña, primero con Pedro I y luego con su hijo Pedro II, jugó un papel crucial en la consolidación y estabilidad
del vasto territorio brasileño, evitando la fragmentación que ocurrió en muchas otras regiones de América Latina. Esta continuidad monárquica permitió un gobierno central fuerte que mantuvo la integridad territorial durante los turbulentos años del siglo XIX. En el siglo XIX, la expansión territorial continuó. La explotación de recursos naturales y la búsqueda de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería llevaron a la ocupación de áreas como el Amazonas, una región vasta y poco explorada. La construcción de infraestructura, como el ferrocarril y las carreteras, facilitó la integración de estas áreas remotas al resto del país. La República de Brasil, proclamada en 1889, también jugó un papel fundamental en la consolidación territorial. El nuevo gobierno republicano promovió la inmigración europea, especialmente de italianos, alemanes y japoneses, para poblar y desarrollar las regiones del sur y del oeste. Esta política de inmigración ayudó a diversificar la economía y a fomentar el desarrollo de nuevas áreas agrícolas e industriales. Durante el siglo XX, Brasil experimentó un crecimiento económico significativo, especialmente durante el periodo conocido como el Milagro Brasileño, en las décadas de 1960 y 1970. La industrialización y la urbanización acelerada llevaron al desarrollo de grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, y al mismo tiempo fomentaron la integración económica y social de las regiones más distantes.